Buenas tardes, noches, bienvenidos a ITV El Salvador para el Mundo. Somos de cerca El Salvador Posible en este día lunes 3 de octubre, mes franciscano. Hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Honor y gloria a Francisco de Asís. Hoy está con nosotros otro de los especialistas invitados en la temática educativa, fuera de serie. Está con nosotros el licenciado Javier Hernández, que es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES, calificación nota 10 de educación privada en El Salvador. Ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, y qué mejor que en manos del más experto en la temática, como el presidente de ACPES. Bienvenido, licenciado Hernández. Un gusto, David, un saludo muy especial a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, pero que aún estando tan lejos los sentimos tan cerca. Como ya lo hemos expresado en otras oportunidades, pues allá están mis sobrinos, mi querida Anita, Samantha, Jeffrey, en Virginia, mis hijos, Josué, Joana, y qué bueno pues que también mis familiares y amigos en North Carolina, en la Florida, Los Ángeles, en Washington, Maryland, Richmond, bueno, tantos lugares de las repúblicas también que están en otras fronteras, pero que también hay salvadoreños, en todas partes hay salvadoreños. En Australia, en la Unión Europea. En Europa, también en Italia. Sí, ahí nos ven. En Madrid, bueno, tanto lugar, ¿verdad? Yo quiero saludarlos con mucho cariño, con mucho respeto, y quiero darles la mejor de los saludos fraternos que puede darse de parte de acá, de este pulgarcito de América, El Salvador, que lleva un nombre tan precioso, que lleva el privilegio, por supuesto, de tener no solamente el nombre, sino también esa gran misión y ese gran don del trabajo y del esmero. Y educación no está lejos de todo esto. En colegios privados nosotros hemos estado históricamente presentes ante cualquier, digamos, evento, cualquier situación que se presenta extraordinaria, ahí luchando, trabajando, respondiendo a las necesidades educativas que un país tiene. Cualquiera cree que hablar de educación es fácil. No es tan fácil, hablar, y hablar es más fácil que hacer educación. Así que quien habla y hace educación todavía se enfrenta a dos situaciones mucho más difíciles, porque cuando se educa al prójimo es el acto de amor más sincero que puede sentirse. Cuando al prójimo, al niño, a la niña, a la señorita, al caballero se le educa, no hay dinero que pague ese sentimiento de amor. Qué lindo cuando a uno le abren los ojos y puede ver, eso es una maravilla. Y qué lindo cuando usted le abren los ojos y puede leer, y puede escribir, y se puede expresar, y se puede comportar, y se puede relacionar. Eso es educación. Cultura letrada, ¿verdad? Exactamente. Pues qué bien, pues esta noche es toda suya, licenciado Javier Hernández, amigo viajero por la tierra azteca del águila y la serpiente. Por ahí hemos andado. Fue breve, pero sustancioso. Sí, solo me invitaron a dar una conferencia en una universidad de México. Querían saber sobre temas educativos de El Salvador. Tengo el privilegio que Dios me ha dado de estar siempre desde el principio de mi carrera universitaria relacionado con los dos sistemas, el sistema público y el sistema privado. De tal manera que, bueno, ya tengo varios años de estar trabajando en el aula de la educación básica, la educación media y la educación superior. Hemos estado de docentes, auxiliares, catedráticos, instructores en la universidad, asesores de tesis, jurados de tesis. Y esto nos ha llevado a conocer, pues, y aprender mucho más de los dos sistemas educativos.
Y describirlos lleva a una reflexión muy importante, Abiud. Sí. Describir un sistema educativo público y un sistema educativo privado lleva a una reflexión muy interesante, porque es ahí donde se encuentra la verdadera sustancia del ser de la educación. Que le cuenten a usted lo que educación es con los libros no es lo mismo que se lo cuenten con el hecho educativo en la mano, pisando el suelo de la escuela, del aula, del colegio. Ahí usted sí se da cuenta de lo que verdaderamente podemos conocer sobre lo que es educación. Cuando usted tiene, por ejemplo, a la vista los reactivos y las reacciones del sistema en distintos grupos etarios, cuando un niño de 5 años reacciona ante un sentimiento distinto a cómo reacciona un niño de 15 años. Y eso, poder aplicar la psicopedagogía, todo lo que tiene que ver con los procesos metodológicos de educación, eso realmente es lo que describe el hecho educativo. Y ahí nos encontramos con una gran virtud. A nuestros amigos que están fuera de nuestras fronteras, pues muy bien lo notan cuando reciben los estudiantes de acá, de El Salvador, y se los llevan. Mire que hemos tenido migración muy fuerte de estudiantes que se los han llevado legal hacia Estados Unidos. Y entonces se los han llevado así como legal y a estudiar allá a Estados Unidos. Y cuando realmente llegan a esas fronteras, a esos países, se nota que la preparación que los colegios privados hacemos o la educación privada aporta tiene gran diferencia con lo que es la educación pública. Hay algunos pensamientos importantes que se han hecho, presentes siempre en la vida de la educación. Por ejemplo, dice, es que no es el maestro, depende del alumno. Otros dicen, no, es que el que quiera aprender, aprende. No importa si es colegio o escuela. Esos pensamientos los hemos visto y los he escuchado ustedes muy seguido, ¿verdad? Sí. Correcto. Y de alguna manera se hacen presentes y casi que los toma uno como ciertos, como verdaderos. Pero en realidad, la calidad del producto educativo tiene como condición varios elementos. No es solo teoría. No. Tiene varios elementos. Sí, claro. En primer lugar, tiene que ver con quién dirige el proceso educativo. Aquí tiene una gran responsabilidad el gobierno. Porque el gobierno no solamente dirige el sistema educativo público, el gobierno también es responsable del sistema educativo privado. Por supuesto que la única diferencia en el manejo de los sistemas educativos está en que el sistema educativo privado tiene alguna flexibilidad de poder orientar su proyecto educativo institucional de acuerdo a sus intereses o políticas educativas. Y es lo que no tiene el sistema educativo público. El sistema educativo público se orienta por lo que le ordena el sistema. Es mecanicista. Exactamente, sí, le ordena el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver que los procesos de educación en el sistema educativo público no pasan de una metodología en la cual el docente enseña hoy como le enseñaron a él ayer. Sí. No es común, no es extraordinario, por ejemplo, ver que un profesor, como le enseñaron a sumar cuando él era estudiante, así enseña a sumar hoy que es profesor. Eso, a veces, generalizar es un pecado y podría de repente estar cayendo en ese pecado. Sin embargo, en su mayoría pasa eso. Por ejemplo, fíjese que la reforma educativa actual de matemática, la metodología de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división,
viene incorporado el cambio del desarrollo de estas operaciones distinto a como las aprendimos nosotros cuando éramos estudiantes. Si el docente no se aplica en incorporar esos cambios para poder enseñar de aquí en adelante, entonces cometeríamos el error de que las generaciones nuestras actuales estén aprendiendo como las generaciones cuando nosotros estudiábamos. Y eso definitivamente que tiene mucho que decirse. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando están allá empezando sus clases, nosotros estamos aquí terminándolas. Ya en octubre acá, pues nosotros vamos ya sobre el último periodo escolar. Y en Estados Unidos van sobre el primer periodo escolar de su año. Esos tiempos hacen la diferencia, pero no solo los tiempos. Tienen en otras fronteras, igual que Europa, tienen un esmero por verificar el éxito educativo en base al producto educativo, al resultado de la educación. Y eso me gusta. Me gusta porque Europa y Estados Unidos, también otros países de otros continentes, asiáticos por ejemplo, se suman a esa, digamos, lógica de calificar el éxito educativo en base al producto, al resultado. Nuestro país, en todo lo que va de la reforma desde el 94 para acá, ha tenido esa, digamos, ese modo ilógico de ver las cosas, de medir el éxito educativo de acuerdo al proceso, que es distinto. ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, es que andamos muy bien en educación. ¿Por qué? Bueno, porque hemos hecho esto, porque hemos hecho esto otro, porque hemos hecho esta otra cosa, hemos aplicado esto, hemos aplicado lo otro, hemos aplicado lo otro. Y comienzan a decir puros puntos de vista de procesos, de lo que hemos hecho, pero nunca hablan de lo que han producido. Y nosotros, como país, tenemos que ver sobre lo que producimos. La educación privada no puede estar, digamos, midiendo sus éxitos de acuerdo a al proceso, sino a lo que produce. Si el sistema produce el bachiller que la universidad necesita para formar profesionales, entonces estamos en sintonía. Entonces vamos bien, porque es el producto que estamos viendo. Si el colegio privado produce el bachiller técnico que la empresa privada necesita para incorporarlo, entonces estamos bien. No podemos llegarle a decir a la empresa privada, pero es que, oiga, este bachiller pasó por esto y esto. Así pasó, pero no aprendió. Entonces no tiene sentido. Entonces no hemos logrado nada. No hay producto. No hay producto, es que el producto es el que tenemos que ver. Y a veces a mí se me ha criticado esta posición porque me dicen que los estudiantes no son máquinas que producen algo, que no podemos verlos de una manera, digamos, como que no tienen sentimientos, como que no pueden equivocarse, como que el error sirve para aprender y todo eso. Yo eso se lo dejo a quienes escribieron sobre educación, porque hay mucha gente que escribe sobre educación y nunca ha dado clases, pero escriben. Y a mí me gusta leerlos, porque digo yo, si escribe, en algún momento fue estudiante, aunque nunca en su vida haya sido maestro. Pero escriben, ¿verdad? Y me da gusto verlo, ¿verdad? A veces ofenden cuando escriben sobre educación, sin saber, pero ofenden.
Por ejemplo, a nosotros nos llama la atención, Abio, como educación privada, que el conductor de repente de un sistema nos llama la atención, solamente eso digo, ¿verdad? Que el conductor de un sistema educativo no se le pueda, digamos, contabilizar sus experiencias educativas. En este país hemos tenido ministras de educación que nunca fueron maestras, ¿sí? Que nunca dieron clase. Fíjese que eso es sencillo de evaluar. Es como si usted comprara un autobús, ¿sí? Y usted de repente tiene un amigo y le dice, qué bonito tu autobús, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Sí? Ok, fíjate que mañana tengo una excursión. Me han contratado para esa excursión. Y como es su amigo, ¿verdad? Entonces le dice, yo te llevo a esa excursión, le dice el amigo. Pues sí, muchas gracias, le dice usted. Y el día de mañana se presenta a su amigo y lleva el bus. Sin usted haberse asegurado de si tiene licencia pesada, de si ya tiene experiencia en haber manejado autobús, de si ya ha manejado personal, digamos, niños en autobuses. O sea, le da a usted el bus sin saber, sin nada que ver. Mire, educación es un tema muy delicado. Poner a una persona frente a un niño sin que sepa sobre educación, ese es el crimen más grande que puede haber. Pero también es un crimen muy grande, es una delicadeza, es un problema, es una deficiencia del sistema. Quien lo lidere, quien lo conduzca, quien tome decisiones tan importantes en educación, no sepa educación. Es una realidad realmente de la que los procesos educativos, partiendo desde el principio, los alumnos ahora, más con la tecnología, están más intelectualizados, con pocos sentimientos. Es decir, antes el nivel del ser con el conocimiento, el intelectualismo, estaba conectado, y como que hay un divorcio de eso, cuando se caen los valores y se le dan unas herramientas que, lejos de acelerar, involucionan al niño, porque sí, una buena parte viniendo de la guerra, donde son hijos de los soldados y de los guerrilleros, sí, muchos nietos, bueno, y estos forman las dos pandillas. Claro. Y se les da un instrumento de avanzada. Yo lo puedo ver, y lo hemos compartido. Claro. Que una computadora me puede servir a mí, para poder ingresar a la biblioteca más famosa de la China o del Vaticano. Oh, sí. Pero el niño, eso no le interesa. Le interesa la pornografía porque la vive. Sí. ¿Verdad? Son otros intereses. Entonces, ¿por qué es vivencial? Sí. Ese es el producto del que estábamos hablando. Claro. Es un subproducto, un contraproducto, claro, de lo que debería ser. Usted que viajó recientemente a México, ¿cómo estamos en el parangón? Usted sabe que sí, la cultura también nos hace medir. Claro. Y la cultura, ahí está el proceso educativo, sí, el sentir y pensar, todo el acervo del quehacer material e inmaterial, estamos inmersos en la cultura. Sí. Y la educación es una parte de eso. Nosotros como El Salvador consumimos mucho producto educativo mexicano. Mucho. Las empresas tecnológicas en el país, la mano de obra que produce, que distribuye esta tecnología educativa, en su mayoría es mexicana. No tenemos por ahí algunos que son de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala,
algunos de Colombia, que se acercan por acá a proveernos recursos para la educación, pero en su mayoría son de México. Todavía también Europa está incursionando en El Salvador para proveer algunos recursos educativos, plataformas, dispositivos, libros, mucha bibliografía, por ejemplo, internacional. Están incursionando sobre la educación privada, por ejemplo, sobre el segundo idioma. El segundo idioma, la computación, la robótica, la mecatrónica, todo esto está entrando ya a educación media privada. Pero en México, con su realidad, digamos, de población tan diversa, recordemos que tenemos una población rural allá y una población, digamos, todavía con muchas necesidades, pero también tenemos una población urbana muy desarrollada en México que nos enseña mucho a nosotros. Y por eso me gusta ir a compartir a México, porque reconocen que El Salvador se parece un poco. Exactamente, tenemos similitudes, tenemos mucho que aprender unos de otros y que compartir. Sin embargo, al medir los productos educativos, que México también es un país que mide sus productos educativos, en cuanto a sus pruebas nacionales, por ejemplo, y las pruebas internacionales de las disciplinas de ciencias, matemáticas, y pues yo creo que incursionar en esas mediciones es positivo, porque nos pone como el termómetro educativo y nos dice cómo estamos, frente a quién y frente a qué. Frente a quién es frente a nuestros hermanos de la región, y frente a qué es frente a las exigencias del futuro. Porque hablar de educación para hoy, pues cualquiera da una opinión. La gran, digamos, noticia es la opinión sobre el dispositivo puesto en las manos del niño, la computadora, la tablet. Esa es la gran noticia. Pero ¿y por qué no hablamos? ¿Y por qué no trabajamos? ¿Y por qué no proyectamos sobre el niño de hoy, que es el bachiller del mañana, que es el padre de familia del mañana, que es la madre de familia del mañana? ¿Por qué no hablamos de formarlo a él hoy y visualizamos el producto mañana de esto? Porque yo creo que es poco responsable hablar de educación sin tener en cuenta lo que al final vamos a producir. Yo creo que la responsabilidad de quienes hace 20 años estuvieron sentados en esa silla que toma decisiones educativas, a ellos les tenemos que decir gracias por el desastre que nos han regalado. Gracias porque educación hoy no está respondiendo a las necesidades laborales de la empresa privada. Gracias porque los rectores de las universidades públicas y privadas del país se están quejando por el producto educativo que reciben de educación media. Gracias por la desgracia de educación que nos dejaron al sistema. A los que estuvieron tomando decisión hace 20 o hace 15 años. A ellos tenemos que decirle eso. Y preguntémonos, ¿qué nos van a decir dentro de 20 años quienes en mi puesto estén para poder hablar de esto, de lo que hoy estamos haciendo? Mire qué compromiso más grande para el país. Sí. Esto se presta a un caso como el fútbol. ¿Así? Como el fútbol, mire. Usted que le gusta el fútbol y que la KR le gusta el fútbol y que transmiten ahí la radio los partidos de fútbol. Bueno, y le digo yo a los técnicos del fútbol, mire, para que un equipo sea exitoso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar para tener el mejor equipo del mundo? ¿Verdad? Hay gente que habla del Barcelona, que habla del Real Madrid, que habla, bueno, yo sé que tienen esos gustos, ¿verdad?
Sí, y aquí en El Salvador que la Alianza, que el Águila, que el FAS, que bueno, los clásicos dicen, ¿verdad? Ok, ¿y qué es lo que hay que hacer para eso? Pues porque el fútbol es un sistema similar al sistema educativo. Sí, similar. Y entonces en el fútbol nosotros vemos jugadores muy buenos. Sí, señor. Bueno, yo confieso mi alianza, yo soy alianza. ¿Ah, sí? Soy blanquito. De aquí de El Salvador, ¿verdad? De los otros equipos del mundo no me hable porque esos no me interesan. Muy Con el bien. respeto para todos. A mí me interesa mi país. Sí, sí. Pero bueno, y yo digo, bueno, ahí tenemos a Fito Zelaya, por ejemplo, que es un jugador Extraordinario. bárbaro, extraordinario. Ok, bueno. Sí. Él dirige el equipo porque es el capitán, por aquí, por allá. Ajá. Pero yo me imagino que el dueño del equipo, lo primero que hace es buscar al mejor técnico. Al mejor técnico. Entonces, nosotros como salvadoreños, que somos los dueños del país, lo primero que tenemos que hacer es buscar al mejor ministro de Educación. Al mejor ministro de Educación. Sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque la decisión de esa persona va a contribuir al éxito o al fracaso del sistema. Mire qué compromiso. Y aquí estamos nosotros hablando ahorita de quienes hace años tomaron decisiones. De repente no buscaron al mejor técnico educativo, al mejor tomador de decisiones. ¿Sí? Recuerdo una vez con una ministra que tuvimos una reunión y el tema era exigir el escalafón a quien estuviera dando clases. Escalafón es un carnet que se le da a los docentes para que tengan la autorización del Estado para poder ejercer la docencia. Y algunos no la teníamos. ¿Sí? Y muchos pues reclamaban que tenían 20 años de dar clases y no tenían el escalafón. ¿Sí? Y la ministra fue sincera y dijo, ve, dijo, ya estamos exigiendo escalafón y ni yo tengo escalafón, dijo. La ministra de ese entonces. Pero ella fue sincera y lo dijo, pero otros ni siquiera lo aceptan. ¿Y por qué tiene que ser docente el ministro? Sí. Y no estoy diciendo esto por lo que alguna vez, pues, o sea, no estoy personalizando el tema. No. Mis amigos ex ministros y actual ministro de Educación, mi gran amigo, yo lo respeto y lo estimo mucho, a mi amigo Mauricio Pineda. Pero eso de interino ad honorem. Toda esa cosa tiene que ver con, digamos, con que las estrellas no están alineadas todavía. Cuando se alineen las estrellas, eso va a cambiar. Pero todavía no hemos llegado a eso. Pero por el momento decir que quien toma la decisión tiene una gran responsabilidad es delicado. ¿Por qué? Porque son periodos cortos. Tiene 5 años, si bien le va a un ministro, para responder por sus actos. Después de eso se va. Y si bien hizo, qué bueno. Y si mal hizo, ni se fijaron. Sí. Ese es como cuando usted viene y dice, voy a contratarte como mi arquitecto. Diseñame la casa. Y a ti te voy a contratar como mi ingeniero. Supervisame la obra. Y a ti te voy a contratar como mi maestro de obra. Tú vas a dirigir los obreros que me van a hacer la casa. ¿Y cuánto va a durar el proyecto? Va a durar 6 meses. En 6 meses me vas a construir mi sueño. Mi casa. Ok. Durante ese tiempo, de esos 6 meses, usted que es el dueño, usted que es el que paga, va a poder exigirle a esas personas, va a poder supervisarlo, va a poder pedirle, solicitarle. Pero pasado ese tiempo, Abiud, esas 3 personas pudieron haberle hecho a usted un desastre en su casa.
un desastre. Y usted va a tener que vivir con eso toda su vida. Toda su vida. Así es el sistema educativo. Los que llegan a tener el mando por un tiempo pueden hacer desastres en 5 años. Y los quedamos sufriendo quienes seguimos ahí y no nos vamos. ¿Y eso se atribuye a la politización de la educación? Definitivamente. Eso. El tema de las políticas educativas en este país en vías de desarrollo, definitivamente que afecta. Sí. Porque un país que está, digamos, que tiene definidas sus políticas educativas y que respeta esas políticas, porque cada quien que llega a tomar decisiones piensa en el país, no piensa en su sello, sino que piensa en el país, ¿sí? Sino en su sello. Entonces dice esa persona, no, es que lo que hemos hecho anteriormente es el paso número 3. Entonces yo voy a hacer el paso número 4 de la política que ya está establecida. Pero lo que han hecho todos los gobiernos que han venido es que aunque vayamos por el paso número 3, regresan al paso número 1 para poder hacer su propio sistema. Lo chistoso aquí lo gracioso es que este sistema ni siquiera ha llegado a madurar el paso número 1 cuando ya se van. Cuando ya se van. Entonces el sistema queda otra vez atrasado, no se le inyectó ninguna innovación, no se le actualizó y se fueron. Y como educación, los errores se cubren fácilmente. Se cubren los errores. En educación, cuando vemos los procesos, por ejemplo, usted como padre de familia, como madre de familia, que no es experto en educación, a lo más que llega es a proveerle los recursos al niño, a revisarle si lo ha asignado como tareas al niño, el niño lo ha cumplido, lo ha hecho, ¿no? Para presentarlo. Es a lo más que llega. No puede ir más allá porque pues, no tiene usted la capacidad para poder hacer eso. Pero ¿qué sabe usted si el profesor se ha equivocado en algo? No lo sabe. Entonces ahí entra el profesionalismo. Ahí entra la ética. Ahí entra la conciencia del sistema. O sea, estar consciente de que lo que se está haciendo va a producir algo bueno. De lo contrario, estaríamos cayendo en lo que tenemos ahorita. Un proceso o un sistema educativo con grandes dificultades de dar el salto, de dar el brinco a la gran revolución educativa que estamos esperando. Señoras y señores, amigos y amigas, está con nosotros el presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, ACPES, el licenciado Javier Hernández. Estamos analizando la educación. Con la educación se cambia un país. Decía un filósofo, con el látigo de la educación danzan los osos. Cuando regresemos vamos a retomar este tema, la educación privada en El Salvador, cómo evoluciona, cuál es el producto que queremos tener, o hay que volver al principio para fundamentar, crear hábitos, que el niño no solo memorice, comprenda su realidad, la escriba, la sienta, la viva, o que la comprenda, como comprender la vida, la creación, porque lo vive. Y como decía Víctor Hugo, cada quien tiene que hablar de lo que le consta, porque aquel que ríe y habla de lo que no le consta es un idiota. Necesitamos vivenciar, conocer, aprender
vivir, sin dejar de soñar, pero el hábito es importante. Así es. Eso y más vamos a hablar con nuestro amigo Javier Hernández. Ya regresamos. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Aquí estamos con el licenciado Javier Hernández. Él ha llegado de los colegios privados y nos ilustra de lo que se debe hacer. No es tarde todavía, es muy temprano, como quien dice, para escribir un poema, para realizar un sueño. Los normalistas son bien prácticos en eso y ya no contamos con ciudad normal. Sin embargo, cuando se habla de educación fundamental, es de retomar también lo bueno, porque necesitamos niños conscientes en las bancas de las escuelas, conscientes, que despierten conciencia de sus actos. De esa manera podemos cambiar. Si el niño, si el estudiante cambia radicalmente, despierta conciencia, el nivel del ser con el nivel intelectual se complementan y entonces sí podemos caminar de la mano y más que memorizar, comprender nuestra realidad de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero fundamentando en el hábito, tenemos que comenzar a leer, estudiar, ¿para qué? Para aprender, para memorizar o estudiar para vivenciar, para conocer, acercarnos al conocimiento, a las ciencias. Hay buenas disposiciones, marco teórico, hay teoría muy buena, pero hasta ahí. Necesitamos pasar a ser niños científicos, jóvenes creativos, pero que realmente se cambie el método. Los códigos hay que cambiarlos, pero no para reformar en función de un sistema, sino que reformar en función del despertar de la conciencia de los niños y de los jóvenes. Porque en la medida de que se atormente menos el inconsciente y los niños no memoricen, sino que comprendan, no se le afectaría la parte intelectual, que está atrofiado por muchas cosas. Entonces necesitamos crear al hombre nuevo. ¿Cómo veis, cómo vemos el mundo? ¿Con ojos del hombre involutivo, del que destruye, o con ojos de hombre nuevo? Vamos a crear. Fíjese que mi colegio lleva el nombre de un maestro normalista. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mi colegio se llama Luis Alonso Aparicio Oseguera. Qué bien. Un hombre que nació en Alegría, Usulután, Ah, y se formó en escuela normal. Y después fue maestro de la escuela normal. Y después, pues, tuvo sus cargos de supervisor, docente, catedrático. Y también la universidad que él fundó lleva el nombre de él hoy, que él ya falleció. es que se ve la calidad del normalista. Claro. Quiero enviar un Sí. saludo a mi esposa, que es Es normalista. Qué gusto Sí, saludarle. Ciudad Alberto Meferrer.
Ahí todavía Sí. estaba don Alfredo Betancourt. Sí, bueno, yo no conozco mucho de ellos porque pues Sí. es otra temporada, pero conozco muy bien la historia. Mis amigos televidentes han de decir, ¿y qué es eso de normalista, verdad? Sí, son las bases Piensa, de los han de- pilares del Ateneo. ¿Qué será eso de decir, verdad? Bueno, digamos que es cuando el país, nuestro El Salvador, tenía una formación especializada de la docencia, y así se llamaban las escuelas. Sí, señor. Normales. Normales. Normales, sí. Esto era cuando las universidades no estaban a cargo de la formación de los profesores, sino Exacto. que era algo especial. Irse a formar como docente era como irse a formar como monja. Exacto. No era en cualquier lado, Era ¿verdad? una especialidad. Sí, se veía como que la docencia era algo que había que formarlo bien. Y bueno, Luis Alonso Aparicio Osegueda conmigo fue muy linda persona. Convivimos muchas veces. Él murió ya a los 100 años. Sí, pero antes conmigo era muy amigo. Sí, sí, Yo le tenía mucho respeto, mucho cariño, y a su familia, mis respetos para la familia Aparicio Guzmán, su esposa era Guzmán. Yo les tengo mucho aprecio a Mario, a Alejandro, y a todos, pues, ¿verdad? Porque me respetan mucho y me quieren mucho. Pero él tenía un lema. Que impregnó en todos sus escritos. Luis Alonso Aparicio, que lleva el nombre de mi colegio, decía que la educación ilumina y libera. De hecho, ese es el lema de su universidad. En latín, Sí, sí. entonces me decía él, Javier, me decía, porque él me reclamaba siempre que mi colegio, que lleva el nombre de él, debía Muy de bien guardar muy bien la reputación del nombre, Así. que había que cuidarlo, me comprometió a eso, que su nombre no podía estar en una institución que no reflejara La ética. Sí, El conocimiento. me lo reclamó siempre, y El fue la ser. condición que me puso cuando me dio el nombre de En él vida. para el colegio, sí, y yo he tratado hasta hoy y espero siempre tratar de cumplirle mi palabra. Enarbolar esa bandera. Exactamente. Maferreriana. Sí, entonces, exactamente, maferreriana, porque él era un maferreriano Sí. de corazón, ¿verdad? Luis Alonso Aparicio. Y el compromiso de iluminar es el primer paso para liberar. Sí, señor. Qué lindo La luz libera. hablar de la sabiduría. luz, que no es fácil. O sea, el esquema mental de hablar de la luz puede ser que nada más nos lance a sacar, digamos, una fogata, un candil, una candela, una lámpara. Eso puede ser el esquema mental del significado de la luz, pero el significante de esa expresión va más allá, en tanto que le provee beneficio a quien da la luz y a quien recibe la luz. Igual John Wolfgang Goethe decía, en sus últimos minutos de vida, decía, ¿cuál es su deseo? Más luz, abran las ventanas. Luz, más luz. Definitivamente. Y estaban abiertas ¿sí? las ventanas, las Sí. puertas. Y es que nadie puede ser liberado de ataduras sin ver la luz. Sí, señor. Nadie puede ser liberado de una atadura sin ver la luz. Imagínese, Diógenes buscaba a un hombre a medida en punto con una lámpara. ¿Sí? Ajá. Con una lupa le agregaría yo. Exactamente. Es que mire, quien se libera en la oscuridad se pierde más. Mejor hubiera sido no liberarlo. No, sí. ¿Sí? Porque y usted en la oscuridad, en su casa o en una casa que no conoce, y le sueltan las manos y le sueltan los pies y camina, ¿y qué pasa? Lo más seguro es que se va a caer, lo más seguro es que se va a golpear, lo más seguro es que se va a accidentar, Sí. porque fue liberado en la oscuridad. Lo primero es iluminar.
Iluminar. y después liberar. Ese debe ser el sentido de la educación. No podemos ir más allá Un buen lema. si no es eso. Claro que sí. Un buen lema. Claro que sí, el país debe estar enterado de eso, Sí. el país debe trabajar sobre eso. Y entonces la educación normal, magisterial, que era la formación de docentes, tenía notables profesionales como Luis Alonso Aparicio. Interesante. Conocí muchas personas que fueron mis maestros, mis maestras en la escuela. Y me hablaban de eso, porque ya después que vieron que yo pues incursioné en educación y que Dios me dio estos espacios como estos, que son una bendición para poder expresarme, me llaman y me escriben y me dicen, tomémonos un café y platiquemos. Y ahí las viejitas, los viejitos platicando y me cuentan sus experiencias y todo esto. Su esposa debe saber mucho de esto, Sí. ¿verdad? De la educación en escuelas normales. ¿Y por qué lo político arruina lo educativo? Desfigura el proyecto. Sí, señor. Porque cuando los intereses son políticos, Mentales. sí, Sí, ideológicos. lo desfigura. Cuando los proyectos son Desfigura. políticos, partidarios, entonces se desfigura el proyecto educativo. ¿Sí? Definitivamente. Y estoy aclarando, políticos partidarios, Sí. porque la educación sí necesita política. Claro que sí. La educación necesita políticas a largo plazo. Sí, un modelo a seguir. Porque una política es un servicio. Es un servicio. Una política es una meta. Es un objetivo. Yo quisiera que me dijeran ahorita, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Sí. ¿Quiénes somos y hacia Pues dónde sí, vamos? Pues sí, porque sabemos de dónde venimos, porque ya vivimos. Sí, señor. ¿Sí? Pero ¿hacia dónde nos quieren llevar? Con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, con nuestros deseos, con lo que queremos ser, con lo que queremos hacer, con lo que queremos vivir, con lo que queremos dar y con lo que queremos recibir. ¿A dónde vamos, Gabriel? ¿A dónde vamos con un sistema? ¿Cuáles son las ruedas que nos llevan hacia dónde? ¿Cuáles son las alas que nos llevan hacia dónde? ¿Cuál es el motor que nos impulsa nuestro sistema educativo? Y esas respuestas están ahí, en el niño. Están en la niña, en el joven, en la señorita, en quien está aspirando por un mañana mejor. ¿Sí? ¿Sí? Como la canción de Julio Iglesias, que dice, así nacemos. ¿Sí? Así nacemos. Refleja muy bien el sentir de la humanidad. ¿Sí? Porque nacemos, y es que nadie nace para sufrir, pero la vida le da sufrimientos inevitables. ¿Sí? Los únicos que podemos canalizar cómo manejar los sufrimientos somos los padres y los profesores. Nadie más. Definitivamente. Nadie más. La vida nos ha enseñado que somos los únicos. Los padres y los profesores y las profesoras, las madres. Cómo canalizar los sufrimientos. Cómo hacer menos cansado el camino. Somos los únicos. Esa es la educación fundamental. Exactamente. Sí, señor. Sí, y puede ser muy filosófico lo que estoy diciendo, pero cuando la responsabilidad de quien forma, como este tipo de maestros normalistas, tenían su peculiaridad, su particularidad, tenían su forma de ser muy especial, distintísima a la de ahora. Porque mire usted, aunque fuimos formados, recibimos clases de profesores normalistas, pero obviamente lo innovador,
lo globalizador nos ha obligado a que nosotros también tenemos que tener nuestra propia sintonía educativa. Sí, nuestra propia sintonía educativa. No podemos estar en la frecuencia del pasado. ¿Y qué es necesario? En paralelo con Por supuesto, claro. La educación privada Exactamente. camina con sus propios... Sí. Vuela con sus propias alas. Exactamente. La educación privada tiene un motor distinto. Exacto. Porque vamos más lejos. No digo distinto a quién, porque mejor no digo a quién porque se van a ofender. Tiene unas alas distintas porque volamos a otra altura. ¿Caminan con otros pies? Sí, claro. Tenemos Vuelan otros con sus zapatos. propias alas. Tenemos otros zapatos porque nos ponemos en los pies de otros para saber hacia dónde ir. La educación privada no puede darse el lujo de fracasar. Sí. Tenemos que tener garantizado el éxito diario. Lo medimos día a día. No podemos esperar un trimestre para medirlo ni un periodo. Tenemos que hacerlo diariamente. Porque lo que hoy no se logró como objetivo educativo tiene que lograrse mañana. Porque si no, fracasamos. Y cuando fracasa el sistema, fracasa el país. Definitivamente. Yo creo que la educación es la conciencia, es el corazón donde palpita todo. Claro. La educación. Y como educación privada, bueno, ya señalando con dedo índice, sabemos pues que era necesaria la educación privada. No para competir. No. Porque compite consigo misma nada más. Claro. Pero en función de los principios y valores que son inmutables. Claro. Que no obedecen a una ideología, como decimos. Así es. A un pensamiento, a un interés en función de. Por eso crear el nuevo hombre es importante. Sí. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Definitivamente que describir al nuevo hombre obliga a pensar en lo que tenemos como viejo hombre. Correcto. Porque no puede crearse la aspiración de un ser más completo si no tenemos una base. Y el país ha caminado mucho. La aspiración de la humanidad siempre ha sido por conocer más para ser mejor. En algunas veces hemos fracasado porque al conocer más hemos sido peores. Sí. 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 Así que qué desgracia que podamos encontrar conocimientos para hacer el mal, cuando deberíamos encontrar conocimientos para hacer el bien. Yo no sé cómo puede alguien pensar que es un gran adelanto que usted pueda hacer la bomba atómica. Es que así es. Sí, porque si alguien piensa que es un gran científico, porque puede crear la bomba atómica. El conocimiento también mal canalizado puede crear al hombre bestial. Ahí lo tiene usted, claro. Al que destruye. Sí, y que se antepone pues a las capacidades divinas, sí, a las virtudes teologales, y que desconoce la creación, y que desconoce los poderes sobrenaturales. Cuando el científico tiene conocimientos para hacer mal, la educación ha fracasado. Sí, definitivamente. Ahí ha fracasado. Por eso le digo, la educación privada Cuando no hay un podemos interés. estar. Claro. Entonces, para crear al hombre nuevo, que es un sentido más espiritual que social, debe de abandonarse al hombre viejo. Hay que comenzar. Hay que comenzar por eso. Sí, señor. Y para crear esa nueva sociedad, se necesita que el ambiente propicie esa creación, obligue esa creación del hombre nuevo. Preguntémonos si los ambientes están dados para la creación del hombre nuevo.
para que la tecnología venga al servicio de la humanidad. ¿Sí? Para eso. De tal manera que si usted tiene un dispositivo en su mano, si usted tiene un teléfono, una computadora en su poder, sirva para hacer el bien, no para hacer el mal. Ese es el hombre nuevo. ¿Sí? ¿Y se puede encontrar Claro, en cualquiera de los 4 evangelios sagrados? así es. Pero si la humanidad hubiera vivido uno de ellos, no hubiéramos crucificado al Señor de infinita gloria Claro. y la humanidad se hubiera salvado. Sí. Entonces, cuando uno va a los libros y uno dice, al drogadicto comprensión, al político comprensión, jóvenes, vamos a los libros. Hay que aprender a leer, pero a leer, Sí. no necesariamente para leer, sino para comprender y entender. Sí. Mire, en el mundo, bueno, cuando estuve en... ¿qué universidad? Estuve en Universidad Europea del Atlántico. Cuando llegué a Madrid, me sentí como en casa, porque un español lindo, ¿verdad? Sí. Distinto a cuando llegué a Los Ángeles, y me recibió un policía insultante ahí, que hablaba medio español, pero su mirada y sus palabras no eran muy amables. Pero cuando llego a Madrid, digo yo, hombre, qué amabilidad aquí, qué lenguaje, qué bueno. Pero cuando llego a la universidad, un estudiante de la universidad me dice, ¿qué debe según usted tener básicamente un docente para ser buen educador? Mire, me puso en serios problemas con esa pregunta, porque yo tenía la plana mayor de la universidad sentados ahí escuchándome, y tenía los cursos de los egresados de las especialidades distintas donde había que responderle eso. Entonces, si yo decía cualidades muy, digamos, comprometedoras, de repente iban a comenzar a decir, ah, ya ve, y a señalar, ¿verdad? De repente algunos docentes que carecemos a veces de algunos compromisos. Y digo esto porque usted ha tocado un tema muy importante. En este país, por ejemplo, hace poco se habló de la docencia como la carrera más mal formada y en más mal desempeño. Dijeron que los maestros no podían hablar, dijeron que los maestros no podían escribir, no podían redactar, dijeron que los maestros no se actualizaban, etcétera, etcétera. Y lo dijeron las autoridades de educación como algo formal. Yo creo que eso pues tuvo que haberle hinchado los pies y después pues ya esas autoridades no están en el poder. Pero en realidad la docencia llena de compromiso, en primer lugar, por saber expresarse bien. En segundo lugar, por saber comunicarse bien. Sí, señor. Expresarse y comunicarse no es lo mismo. Sí. 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 Sí, porque a veces, bueno, es un compromiso ese. Pero una docencia no tiene vida si no tiene sentimiento. Porque ya dijimos, no hay acto de amor más grande que la educación. Sí, señor. Bueno. Qué interesante por donde tomamos. Vamos a hacer otro programa Siempre quedamos para aterrizar en siempre capítulo. quedamos en capítulo. Pero imagínense cómo se enseñaba también en el pasado. Que yo siempre concebí que junto a la Biblia Sagrada también era importante Don Quijote de la Mancha. Allá hay mucha sabiduría crística. Claro. Entonces vea usted
Y hoy se está hablando bastante de Don Sí. Quijote de la Mancha, Sí, encarnando al Cristo en su tiempo, que era el mismo Cristo hablando a la humanidad de aquel tiempo. sí, Entonces necesitamos aprender a leer para aprender a comprender. y comprender para qué se lee. De lo contrario, hay que seguir siendo ignorantes e ilustrados, ¿verdad? Sí, Porque ignorantes en sí no hay, porque la sabiduría no es del intelecto, no, es del ser. sí, Y esa sabiduría es ilimitada, porque cuando el niño le pregunta al maestro, ¿y qué hay más allá de las estrellas? Hay otras estrellas, pero más allá de las estrellas hay una red. Ah, hay una red. Y después de esa red, ya no hayamos que responder. Esa sabiduría es del ser. Por eso necesitamos leer para aprender y comprender los misterios de la vida, como decía don Alberto Maferrer. así es. Nos queda pendiente el uso de la tecnología en el sistema privado y el público. ¿Cómo podemos Sí. equiparar eso? Claro, Así es que lo reto a que hagamos un segundo programa. por supuesto. Y usted manda, licenciado Javier, Muchas y esa gracias. autoridad, Muchas gracias. ¿verdad? Muchas gracias. Yo Presidente quiero de agradecer- nuestros colegios privados. Gracias, Javiud, y gracias a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos ven en Norteamérica y Europa. Y por supuesto a todos los que aquí en El Salvador pues, nos sintonizan y me siguen en redes sociales. Definitivamente que yo soy de las personas más comprometidas por un mejor país Sí, señor. y posiblemente esté ya, digamos, a media altura de mi carrera, pero todavía tengo fe que Dios me va a permitir hacer grandes cambios en este país Sí, señor. y que eso pues sea para beneficio de las próximas generaciones que están por venir. Y desde ya quiero comprometer lo que va a ser el primero de un equipo de colegiados y notables que vamos a integrar aquí en ITV. Muchas gracias. Así es que seguiremos hablando de la educación, nos encanta, se filosofa, se versifica, pero en todo caso lo que buscamos es la educación fundamental, que radica en el amor a la vida, a Dios y a sus 4 libertades, amor a la justicia, amor a la humanidad. A eso hemos venido. Y hemos venido no a que nos paguen, sino a pagar. Y cuando no se puede pagar, se paga con dolor. Entonces necesitamos comenzar de nuevo, Así es. volver al principio. Muy bien, gracias, Un gusto, Javiud. Un presidente de ACPES. placer. Muchas gracias. Esta es su tribuna y esperamos contar con usted siempre. Muchas gracias a la orden. Será hasta la próxima.